El objetivo también es comprender la posición del coreógrafo, del profesor, ponerse en el lugar de él para que ustedes vean lo difícil que es dirigir y que los que están siendo dirigidos puedan comprender las cosas y lo hagan de la manera adecuada. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a contar cuántos chicos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y niñas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a conformar, a ver, 3 equipos. Vamos a conformar 3 equipos. Entonces, se coloca aquí Joan. Joan, su equipo es el equipo número 1. ¿Listo? Y usted es el líder de su equipo. ¿Listo? Y usted le va a colocar el nombre a su equipo cuando tenga conformado su equipo. ¿De acuerdo? Colóquese de pie, Ronicita. Usted es la líder del equipo 2. ¿De acuerdo? Y usted también tiene que colocar, con ayuda de su equipo, un nombre a su equipo. Un nombre que sea con palabra quichua. ¿Ok? Tercer líder. El tercer líder es el señor Fran. Bien. No, pero ¿qué hace? ¿Qué? Porque ustedes van a seleccionar a su equipo. ¿De pie? ¿De pie, Ronicita? Fran, usted es el líder del equipo número 3. ¿De acuerdo? Señor. Ya les digo, vamos a hacerlo como cuando vamos a fútbol. Pues venga para acá los 3 líderes. Hágame el favor, impresiones con esta muñeca. Muy bien. Yo como es 1, yo soy 2, usted es 3. Yo voy a empezar pidiendo a un integrante de los que está sentado. Cada integrante que mencione viene se para detrás de él. Ya les explico qué vamos a hacer con el equipo. Miguel, venga acá, Miguel. Seleccionando un niño, una niña. ¿Listo? Rosita, ya para tratar de idea. No, pero llámelo, no más que viene para acá. Mario, tiene que seleccionar un niño, ahora le selecciona una niña, ahora tiene que seleccionar un niño. Fran,
¿Cómo se llama su equipo? Inti. ¿Qué significa Inti? ¿Por qué le colocaron Inti? ¿Por el sol? Muy bien. El equipo Inti, el equipo rival. Equipo de la señorita Requisita. Está. Sisa. ¿Qué significa Sisa? Lo decimos. ¿Cómo? Sisa. Muy bien, el equipo Sisa. Y por acá tenemos el equipo Tamia. ¿Qué significa Tamia? Lluvia. Bueno, muy bien. Tenemos a Díaz, Flor y Lluvia, que son nombre, Salva, Sisa, Tamia. Muy bien. Listo. Les voy a poner una canción y ustedes, el equipo, cada equipo debe construir una mini coreografía. Que no, que es que en mi grupo somos 3 mujeres y un hombre. En mi grupo somos 3 hombres y una mujer. Entonces, por eso les dije, el ejercicio es un ejercicio de creatividad. Entonces, ¿cachetes dónde están? Se monta basada, escuche, basada en contar una historia, primero. Segundo, basadas en el tiempo musical para que se puedan meditar. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Eso es un qué? Compás. Compás musical. ¿En cuántos tiempos está conformado un compás? De 8. Por lo menos deben hacer 4 compases en la coreografía. Es una mini coreografía. Deben tener en cuenta que hay que hacer una formación. ¿Sí? Las formaciones se hacen basadas en los... No. En las figuras geométricas. ¿Qué? Cuadros, círculos, triángulos, hexágonos, columnas, filas, hileras, bloques. ¿De acuerdo? Y por último, deben presentar con el nombre que dijeron. La coreografía debe ser presentada, depende de lo que dijeron el nombre. Muy bien, entonces acá se ve que es Lía, Lluvia y Flor. Entonces, de acuerdo a lo que dijeron, es lo que ustedes siempre tienen en cuenta para montar la coreografía. Les pongo la música y empezamos a trabajar.
Claro que sí es difícil, no hay que dirigir, crear, diseñar, montar una coreografía, no es fácil. ¿Trabajaron en equipo? ¿Todos ayudaron o alguien no participó? Alguien por ahí. Bien. Bien. Maya. ¿Cómo? Que nosotros que me entregaran, Rubí y no, pero es que profesionalmente y no la aceptaron, Rubí dijo que no. Vale. Bueno, escuchen, señor. A ver. Trabajar en equipo no es fácil. Porque no es fácil ponerse uno de acuerdo con el otro. Son 6 o 5, 4 personas pensando diferente. Personas con gustos diferentes. ¿Aceptaron la propuesta de María? Entonces, María. Ah, pero sí ven. ¿Por qué estaba sentada María? Bueno, y cuando vieron esa experiencia con ella, ¿cómo se sintieron ustedes? ¿Complicado? Bueno, muy bien. ¿Ya aprendieron entonces? Trabajen así, muy bien. Los número 1. Ahí tienes algo. Muy bien. Escuchamos cómo se sintió el equipo a la hora de trabajar. Pues bien, excepto con una persona, pero de resto todo bien, porque todos nos llevamos, entonces... ¿Qué persona? ¿Qué pasó con esa persona? Pues que a veces no me capto, así me hace. No le captó. Entonces, Los tres. ¿Quién? ¿Qué persona? no me la detuvo, me voy a la pena. El problema es que no Todos nos llevamos en armonía y paz, que todo... ¿Quedas grabando? Bueno, Fácil, la gente le venga, venga, que se ha terminado. ¿Qué aprendieron de ese trabajo en equipo? hay que tomarlo todo como diversión y que no hay que tomarlo porque si no hablan y la usan y todos se van a aburrir. Bien, gracias. Grupo número 3. Va a hablar Heidi Tropiezos. ¿Cómo te sentiste en esta experiencia, señorita Heidi Tropiezos? que todos nos apoyamos, dimos ideas, estábamos de ideas y cuando nos lo señalamos y que aprendimos a trabajar todo el grupo y se ¿Y el líder qué tal? ¿Bueno? ¿Bien? Muy bien, claro. Bueno, mira, cuando trabajamos en equipo se pueden presentar diferentes situaciones. Personas que vengan cansadas, personas que vengan expuestas, que vengan con sentimientos y cosas que traen en la casa o el trabajo. Cuando trabajamos en equipo debemos aprender a ser tolerantes, aprender a ver las necesidades del otro, aprender a entender las alegrías, las tristezas del otro. Pero también cuando trabajamos en equipo debemos aprender a que la gente no pueda adaptarse a mí, sino que yo tengo que adaptarme a la mente del trabajo en equipo. Yo no puedo llegar al equipo y llegar y decir, yo hice una idea y me siento porque no me puedo quedar a mi idea. No, más contrario, uno sigue escuchando, sigue aprendiendo y vuelve e insiste, insista. Esta es mi idea, ubicamos acá. Creo que acá pasó esta situación, pero pues, obviamente ustedes tuvieron claro con María, ¿cierto? Y montaron el carrito que ella dijo. Bien. Por acá nos dijeron que era que a algunos estudiantes, algunos bailarines no les captaban la idea y que eso generaba estrés y eso me estresa, digo. Lo mismo me pasa a mí. Cuando yo estoy hablando, yo estoy explicando y hay algunos por ahí hablando, algunos con pereza, algunos por ahí sentados, mal encarados. Lo mismo que pasa a mí es ejercicio para que ustedes se pongan en el lugar del profe y se den cuenta cuando uno dirige o quiere uno dar una idea o compartir una enseñanza,
lo mejor que le puede pasar a uno es que sus bailarines, sus estudiantes, sus amigos, su gente de su equipo quiera tener la apertura de aprender. No es fácil como lo otro. ¿Sí? A continuación lo que vamos a hacer es hacer la muestra de cada uno de las representaciones. Emiliano, número de 1 a 3. Y empezamos. 3, 2, 1. Ojo. Cada uno hace su presentación. ¿Ah? Ahorita hace la presentación. No, porque. ¿Listo?
potencia de la vida.